IUS Canal Multimedia presenta Hablemos de Derecho Procesal Penal con Carlos Cuenca Dardón. Bienvenidos a su programa Hablemos de Derecho Procesal Penal. Este día vamos a tratar un tema muy importante, un tema que para el procedimiento penal mexicano acusatorio adversarial representa una parte que debemos precisar con los especialistas para que todo nuestro público lo entienda y para que lo pueda manejar como se debe. Estamos transmitiendo desde la Avenida Universidad 2219 de la División de Universidad a Distancia, nuestro canal IUS Multimedia, tercer piso. Nuestro correo electrónico, hablemos de derecho procesal penal, @gmail.com, y nuestro Twitter, @HDPpenal, donde estamos a sus órdenes para que puedan preguntarnos, disipar sus dudas o ampliar los comentarios que venimos haciendo en este programa, que lo hacemos para ustedes. Esta tarde vamos a tener como invitado al maestro de la Facultad de Derecho, el maestro Rodrigo Martínez Garcilaso. Él es maestro de Derecho Procesal Penal y también imparte la cátedra de Teoría de la Ley Penal y del Delito. Maestro Garcilaso, gracias por estar con nosotros esta tarde. Fíjese que cuando hablamos de medidas cautelares, en muchas ocasiones suena muy fuerte esta expresión medida cautelar. Y luego cuando decimos se le va a aplicar una medida cautelar a una persona, también representa una forma de expresión fuerte. Pero también sabemos que venimos de un sistema donde tenía una política represiva punitiva y que estamos ya llegando y abordamos un nuevo sistema que donde la política es totalmente restaurativa. Así es que la gente no debe de tener presiones cuando hablamos de medidas cautelares. Maestro Rodrigo Martínez Garcilaso, díganos qué son las medidas cautelares. Gracias, doctor Cuenca, por la invitación. Maestra Jennifer, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, las medidas cautelares, doctor, maestra y para todo el auditorio, es una restricción provisional del ejercicio de uno o más derechos de una persona que tiene la calidad de imputada. Hablamos de que tiene la calidad de imputada porque para que se pueda interponer una medida cautelar a una persona, como característica o como requisito se debe de haber formulado la imputación, ¿ok? Y por eso la persona ya tiene la calidad de imputada. Hay, como usted lo comentó muy acertadamente, en el sistema tradicional estas medidas cautelares, la regla general era la prisión preventiva. Ahora el gran cambio que hubo con el nuevo sistema y el Código Nacional, ahora la prisión preventiva es la última ratio de estas medidas cautelares, ¿no? Ya es la última medida cautelar que se va a imponer al imputado. Hay un catálogo de 14 medidas cautelares que se le pueden imponer antes de la prisión preventiva. Maestro, para que nuestro público se oriente más y se entere bien del tema, díganos qué son las medidas cautelares. Las medidas cautelares, las medidas cautelares son una restricción que se le aplica a la persona que ha sido detenida e imputada por un delito, y puede ser desde una sanción económica, una garantía económica, hasta la prisión preventiva. Efectivamente, maestro, cuando vamos así, se lo hacían nuestros radioescuchas, muy sencillo. Una persona comete un acto que se considera ilícito. Esa persona es presentada al Ministerio Público o es investigada por el Ministerio Público, y después de llevar una investigación, el Ministerio Público determina que existen datos de prueba que pueden hacerse pensar que esa persona cometió el hecho delictivo.
Entonces, la obligación del Ministerio Público, cuando llegue a esa conclusión, los técnicos dicen satisfacción del artículo 16 constitucional, ejercita la acción procesal penal y va ante un juez de control y le dice al juez de control: pues vengo a formular una imputación en contra del señor, porque derivado de esta carpeta de investigación hemos encontrado que existen elementos. Eso nos hace pensar no que estamos violando el derecho de presunción de inocencia de la persona, pero si existen datos de prueba que hacen pensar que sí se cometió el hecho delictivo y que la persona participó en el hecho, pues también tenemos que proteger a la sociedad, y es cuando nacen las medidas cautelares, esas de protección a la sociedad, que son totalmente blanditas comparadas con las anteriores, porque si antes era prisión oficiosa prácticamente, pues aquí hay muchas medidas cautelares, desde que la persona llegue a firmar cada 8 días, cada 15 días, que la persona no salga del estado, de la ciudad, etcétera. ¿Cuáles otras son, maestro? Dice que son 14. Sí, son 14. El artículo 155 nos enumera las 14 medidas cautelares, que son presentación periódica ante el juez o la autoridad distinta a él, exhibición de una garantía económica, el embargo de bienes, la inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentran dentro del sistema financiero, la prohibición de salir sin autorización del país, el sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, la prohibición de concurrir o a determinadas reuniones, la prohibición de convivir o acercarse a ciertas personas, la separación inmediata del domicilio, suspensión temporal del ejercicio o cargo cuando sea servidor público, la suspensión temporal del ejercicio de una determinada actividad y la colaboración, la localización de colocación de localizaciones electrónicos y el resguardo en su domicilio, ¿no? Y la última, que es la prisión preventiva. Muy bien, maestro, pues estas son para todas las personas que nos escuchan las medidas cautelares. Y quiero recordarles que estamos transmitiendo desde Avenida Universidad 2219, desde la división de Universidad a Distancia, en nuestro canal YUS Multimedia, tercer piso. Y desde aquí queremos agradecerle también al señor director de la facultad, don Raúl Contreras Bustamante, la oportunidad que nos da de aprovechar estos espacios. Y al maestro Ricardo Rojas, quien es el jefe de la división de Universidad a Distancia, por permitirnos utilizar estas instalaciones. Recuerden, estamos en nuestro correo electrónico hablemosdederechoprocesalpenal@gmail.com y nuestro Twitter @HDPpenal, donde ustedes pueden hablarnos para hacer los comentarios o hacernos las preguntas correspondientes. Maestro Rodrigo Martínez Garcilaso, ¿y estas medidas cautelares cómo las pide el Ministerio Público y cómo las selecciona el juez? Okay. Las medidas cautelares van en función a la penalidad del delito y a la peligrosidad de la persona. Las finalidades de estas medidas cautelares son asegurar la presencia del imputado durante el proceso, durante todo lo que dura el proceso, garantizar la seguridad de la víctima y ofendido, y de algún testigo, si es el caso, y evitar la sustracción la obstaculización del procedimiento por parte del imputado. El Ministerio Público solicita la medida cautelar dependiendo, como lo mencioné, a la peligrosidad del imputado y a la penalidad del hecho ilícito. Cabe señalar que hay algunos delitos que cuentan con prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, ¿no? Como son el secuestro, el homicidio, delitos contra la salud, delincuencia organizada, extorsión, etcétera. Esos delitos no hay un debate en cuanto a estas medidas cautelares, toda vez que son oficiosas. El Ministerio Público la solicita, el juez le da el uso de la palabra a la defensa para que se pronuncie en el debate en contra de estas medidas cautelares que está solicitando el Ministerio Público, y ya el juez es el que decide qué medida cautelar puede imponerle, una o varias medidas cautelares al imputado. Muy bien, y para que nuestro público entienda muy bien la medida cautelar, una vez que la ha pedido el Ministerio Público, y decía el maestro bien, Rodrigo Martínez, que hay delitos que son
muy lesivos, muy dañinos para la sociedad. Imagínense un secuestro, una trata de personas, un homicidio doloso. Esos delitos, que ahora ya no hay delitos graves y no graves, pero son de prisión oficiosa, es decir, también se tiene que resguardar a la sociedad. Como decía el maestro Castellanos Tena, no podemos dejar un torvo asesino en la sociedad porque la pone en peligro, y solamente son para esos casos donde es la prisión oficiosa, la prisión obligada. Para todos los demás casos es una prisión solamente que demuestra una peligrosidad muy grande para la sociedad la persona que está imputada, pero de otra manera no habrá prisión, sino solamente habrá una forma de regularización de su presencia, de su conducta respecto de las partes que intervienen, en este caso la víctima. Está con nosotros también la maestra Jenny González, maestra Jenny, que es nuestra coordinadora aquí del programa, la que hace el esfuerzo siempre para que esto esté listo. ¿Verdad, maestra? Gracias, maestra. Gracias, doctor. Yo quisiera Gracias, preguntarle, maestra, ¿qué opina usted de las medidas cautelares? Bueno, considero que las medidas cautelares nos permiten tener asegurado al imputado, sobre todo en estos delitos que usted mencionaba, que eran los de trata de personas, que son delitos que dañan en demasía a nuestra sociedad y que de alguna forma también nos permite tener poca población en los centros de readaptación social para que los verdaderos delincuentes o las verdaderas personas responsables puedan tener una readaptación social y que no los otros que son de delitos menores como un homicidio o lesiones culposas que antes en el inquisitivo por no tener dinero para fianza no salían del reclusorio, ahora les permiten una firma y una presentación periódica, y es algo que con eso evitamos o se pretende evitar la contaminación de las personas al estar en los núcleos inadecuados, ¿no? Entonces creo que las medidas cautelares es un acierto del legislador en el sentido de exclusivamente oficiosas para los delitos que están contenidos en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que las otras medidas sean buenas para personas que no tengan estos recursos pero que no hayan cometido un hecho ilícito doloso. Y sobre todo yo creo que tendríamos que vernos aquí muy benévolos en esta situación y pensar mucho en la prisión preventiva justificada, que es algo que están utilizando en la Procuraduría del Distrito Federal para llevar todo a control. Entonces creo que habría que señalar esa parte, ¿no? Maestro, ¿qué opina sobre la prisión preventiva justificada? Exactamente. Desgraciadamente, ahora los ministerios públicos, los fiscales, mencionan como regla general, o solicitan, mejor dicho, como regla general, la prisión preventiva. En todos los delitos solicitan la prisión preventiva justificada, ¿no? Esto se me hace demasiado grave porque vulnera un poco la presunción de inocencia del imputado, ¿no? Porque si bien es cierto, hay unos delitos menores, o a lo mejor el imputado es primodelincuente, ¿no? Es la primera vez que comete un hecho ilícito, no se le puede aplicar la misma medida cautelar que a una persona que es reincidente, ¿no? Aunque sea el mismo hecho ilícito el que se está cometiendo. Entonces, esta prisión preventiva justificada, realmente, como su nombre lo dice, debe estar bien justificada para que el juez la pueda otorgar. Estamos pasando en una transición muy importante de caminar de un sistema mixto donde tenemos una averiguación previa inquisitiva y un procedimiento acusatorio relativo a un procedimiento donde realmente ya es acusatorio adversarial, dos partes iguales, un agente del Ministerio Público que es la acusadora y un defensor que es el que tiene la presunción de hacerla valer respecto del imputado. Pero en esta transición se han quedado cosas en el tintero que nosotros, como maestros de la Facultad de Derecho, como orientadores de nuestros alumnos, tenemos que irles diciendo cómo hacerlo. Yo me he encontrado también varias aberraciones que se dan en este caso, que luego las trataremos. Ahí están los jueces de ejecución, que verdaderamente hay una problemática con ellos, pero tienen razón ustedes. Hay veces que la gente del Ministerio Público está pensando en el pasado y está solicitando, como costumbre, una prisión preventiva.
y trata de justificarlo en actividades o en acciones que para él se creen, pero afortunadamente sí me he encontrado también con jueces muy responsables, sobre todo federales, que están teniendo muy claro que la prisión es un último recurso que se debe de utilizar. Maestra Jenny, creo que ya están llegando aquí las llamadas telefónicas de nuestro auditorio, que nos llegan muchas todo el tiempo, pero a veces no tenemos la posibilidad de pasarlas todas al aire. Pero bueno, maestra Jenny, ¿puede darnos 2 o 3 para que aquí el maestro Rodríguez Matilde nos las pueda contestar? Claro que sí. Angie Montoya, ella es alumna de Universidad Abierta del curso superior de posgrado, que nos escucha cada 8 días. Angie nos dice: doctor y maestro, ¿cuál es el razonamiento por el cual el juez de control puede impedir una medida cautelar que no violente los derechos humanos del imputado? Bueno, aquí es muy importante esto que menciona la compañera, ¿no? Resguardar los derechos humanos del imputado. Aquí es el papel realmente trascendental del defensor, ¿no? El defensor en el debate de medidas cautelares es el que debe mencionar los medios, ofrecer, mejor dicho, los medios de prueba para la medida cautelar, para contravenir la medida cautelar que solicita el Ministerio Público. ¿Cuáles podrían ser estos medios de prueba? Bueno, podrían ofrecer, no sé, recibos de luz, o de que tiene un domicilio fijo el imputado, recibos o familiares que vivan con él, para que demuestren que tiene un domicilio fijo, un trabajo fijo, para que no se sustraiga de la acción de la justicia, y así le puedan imponer una medida cautelar que no sea la prisión preventiva, y así no se pueden vulnerar sus derechos humanos. Gracias. Efectivamente, Jenny, fíjate que hay ocasiones en que la presentación o la exposición del Ministerio Público hacen pensar o quieren hacer pensar que el imputado es una persona muy peligrosa. Y realmente tenemos muchos elementos para poder convencer al juez de que no existe esa posibilidad, no es esa posibilidad, sino podemos convencer al juez a través de todos los medios que tenemos al alcance en el Código Único, de decirle: mira, es una persona buena, ahí están las calificaciones que sacó desde el kinder, ahí está su título de doctor en Derecho, ahí está todo lo que ha hecho por sus hijos, ahí está la escritura de su casa, ahí va el corriente del pago de las colegiaturas de los niños, y entonces estamos demostrando que no es una persona peligrosa ni que intenta huir de la justicia, y todos esos medios probatorios hacen que se protejan los derechos humanos. Contestando concretamente a la pregunta, existen los medios para que no se vulneren los derechos humanos de las personas que han sido imputadas por algún delito cometido. ¿Qué Perfecto. otra pregunta tenemos? Nos dice Humberto del Castillo. Él menciona lo siguiente: ¿qué opina de las medidas cautelares contenidas en el artículo 155 en su fracción en cuanto a embargos de bienes e inmovilización de cuentas? Él menciona que opina que en atención al artículo 153 podría ser esta una medida cautelar poco proporcional y sobre todo de alguna forma que violenta estos derechos humanos, porque podría dejar al imputado sin estos recursos, ¿no? ¿O en qué delitos podríamos aplicar esas medidas cautelares que no sean estas medidas cautelares poco proporcionales? Más que nada estas medidas cautelares, la verdad es que son poco usuales estas medidas cautelares, pero son para garantizar la reparación del daño. Más que nada son para garantizar la reparación del daño. Cuando la reparación del daño es de un monto bastante grande, se utilizan estos embargos de bienes o de cuentas para poder garantizar esta reparación del daño. Aquí cabe mencionar que no nada más estamos hablando de los derechos humanos del imputado, sino también de la víctima, ¿no? Que también está viendo por que le reparen el daño que le causó el hecho ilícito del que fue víctima.
¿no? Efectivamente existen tipos de delitos. Delitos contra las personas en su patrimonio, delitos contra la seguridad de las personas, delitos contra la integridad corporal de las personas. Y cuando se comete un delito de esto, lo primero que se piensa como un nuevo sistema que es reparatorio del daño, entonces en buscar la alternativa de que ese dinero que está en esas cuentas quede asegurado. No quiere decir que se lo quitaron al señor, no quiere decir que no es de él, quiere decir que de alguna existe la posibilidad de que ese dinero se pueda ocupar finalmente y después de tener una sentencia que haya causado estado, después de todos los procedimientos y todas las posibilidades de impugnarlo, que se pueda decir que está garantizada la víctima respecto del hecho, siempre y cuando resulte que salió responsable, porque si no salió responsable, pues se le revuelve su dinero con los intereses y con lo que haya producido sin quitarle un solo peso. ¿Qué más tenemos, maestra? Porque esta pregunta pareció pregunta de doctorado. Bueno, quisiera yo comentarles que este es un tema que vemos nosotros en clase de garantías de amparo en materia penal y que lo traíamos ya arrastrando y por eso hacen esta pregunta, maestro. Nos pregunta también Israel Méndez que si usted considera que las medidas cautelares impuestas al sujeto del BMW son correctas. Pues se le aplicó la prisión preventiva justificada, ¿no? A mí me parece que sí es correcta porque así se torna un antecedente para que la sociedad piense dos veces antes de conducir en ese estado y provocar algún tipo de accidente, ¿no? Porque ahora fueron esas personas y ellas, en mi punto de vista, también son corresponsables por venir con él, también venían en estado de ebriedad, etcétera, pero pudieron haber también provocado algún tipo de lesiones a alguna persona que iba pasando por ahí, algún otro vehículo que no tiene nada que ver con la fiesta que traían ellos. Realmente sí es muy importante esta pregunta, porque la sociedad la hace cada vez más frecuentemente. ¿Qué pasa? No el BMW, porque pues ha sido, fue un caso, y ya muchos. Como estos ha habido muchos. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona, no en estado de ebriedad, pero sí que ha ingerido bebidas alcohólicas, maneja un automotor con la responsabilidad de las personas que vienen adentro del carro y con la responsabilidad de las personas que vienen adentro del carro de permitir manejar al que viene en estado inconveniente? Es decir, aquí lo que yo creo es de que la sociedad tiene que replantear sus principios, sus valores, su responsabilidad, entendiendo por responsabilidad el estado en que se encuentra un imputable de dar cuentas a la sociedad del hecho cometido. Es decir, tenemos que ser más responsables. Si yo sé que yo tomé, no voy a manejar. Y si la persona que viene conmigo me dice maneja, pues es más irresponsable que yo. Entonces, esos principios, esos valores, esas notas que nosotros inyectamos en nuestros alumnos, porque es el principio del ejercicio del derecho, tenemos que hacerla patente entre todos. Sí, fue correcta la implementación de la medida cautelar que se le impuso a todo, no solamente al BMW, sino a todos los que vayan manejando en estado de ebriedad y además cometan lesiones y homicidio. Eso debe de hacerse para que tengamos más seguridad, porque imagínate que va caminando una gente que nada debe, nada teme y también la lesionan o la privan de la vida. ¿Qué pasó? Eso es lo que tenemos que replantear. Sí, fue bien hecho. ¿Qué más, maestra Jenny? Pues ahorita nos están diciendo que nos felicitan por el programa. Tenemos ya varios seguidores que en el video que está transmitiendo aquí nuestro compañero, alumno de SUA también. Y hasta ahorita son todas las preguntas, doctor. Bueno, pues vamos a ir a un corte, no sin antes decirles a ustedes que estamos transmitiendo desde Avenida Universidad 2219, desde la División de Universidad a Distancia, en nuestro canal YUS Multimedia, tercer piso. Nuestro correo electrónico, hablemos de derecho procesal penal, @gmail.com, y nuestro Twitter es
HDP Penal, donde estamos a sus órdenes para que podamos responder todas las inquietudes que se van presentando con estas exposiciones brillantes de maestros invitados que tenemos cada miércoles en este programa. Hablemos de Derecho Procesal Penal. Vamos a ir a un corte y regresamos con ustedes. Continuamos con Hablemos de Derecho Procesal Penal con Carlos Cuenca Dardón. IUS Canal Multimedia. Derecho a tus oídos. Esta estación es afiliada a la Red de Radios Universitarias de México. Un acuerdo secreto entre dos o más personas que tienen la misión de gestar algún plan o daño. Todo poder es una conspiración permanente. Honoré de Balzac. La tesis novena sobre la locura es una desgracia personal. El filósofo alemán, pero es un asunto público. solía decir todo el Así tiempo. fue. Viaja por míticos lugares y vuelve a momentos clave en la historia, recordando a grandes filósofos en Conspiraciones. Programa de disertaciones filosóficas sobre temas históricos y culturales. Acompáñanos en un viaje a través del tiempo con la guía de Otto Cázares. Lunes y miércoles a las 2:15 de la tarde. Retransmisión martes y jueves a las 10 de la mañana. Por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Conversar, escuchar, transformar. En la calle el acoso. Si unos y otras nos pusiéramos en el lugar de la otra persona, seguramente podríamos acompañarnos y cuidarnos más solidaria y más lúdicamente, ¿no? Aquí estamos otra vez. Aquí estamos para seguir hablando sobre las temáticas de género. Es necesario, es urgente, es indispensable para todas y todos. Dicen por ahí que la gente privilegiada jamás se da cuenta de las injusticias. Un grupo nace sin poder y el otro grupo nace con poder, y eso determina todas las relaciones sociales que vas a hacer en tu vida. Las mujeres mayores creo que enfrentan muchos más problemas. Tejiendo Género, tercera temporada. Escúchanos a las 13:30 horas por el 96.1 de FM. 15 minutos diarios de lunes a viernes. Invitan el Instituto Nacional de las Mujeres, el Programa Universitario de Estudios de Género y Radio UNAM. Porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa. De las primeras letras del guión a la proyección de la última copia, las mejores escenas de acción suceden detrás de la pantalla. Toma 46. El cine en voz de sus creadores. Un programa de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Escúchalo los martes y jueves a las 2:15 de la tarde por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Soy Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho. No te despegues, estás escuchando IUS Canal Multimedia. Gracias por escuchar la transmisión IUS Canal Multimedia. Continuamos con Hablemos de Derecho Procesal Penal con Carlos Cuenca Dardón. Buenas tardes a nuestro querido auditorio, pues estamos aquí en Hablemos de Derecho Procesal Penal a través del canal IUS Multimedia, agradeciendo a nuestro director, el doctor Carlos Contreras Bustamante, y a la División de Universidad a Distancia. Quiero recordarles nuestro correo electrónico, que es hablemosdederechoprocesalpenal@gmail.com, nuestro Twitter @HDPpenal y nuestra página de Facebook, que está como Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal, distinguidos en este momento con la presencia de nuestro invitado, el maestro Rodrigo Martínez Garcilaso. Nuevamente muchas gracias, Rodrigo, y hablando del tema muy importante y toral para el derecho procesal penal, sobre todo y para la sociedad, que son las medidas cautelares, ya que la sociedad que tiene esta capacidad de estar en las audiencias
y ven que a su familiar o a la persona que les causó algún agravio, se ven que les pueden imponer alguna de estas medidas cautelares. En el caso de las víctimas, pueden ellos alegar algo por las medidas cautelares solicitadas por el Ministerio Público, el asesor jurídico, cuál es la procedencia de estas medidas cautelares y sobre todo, cómo podríamos saber que estas son proporcionales. Gracias por la invitación, lo reitero, maestra Jenny. Sí, claro que sí. La víctima o ofendido, a través de la figura del asesor jurídico, que también es nueva en este sistema, y me parece de relevante importancia, el Ministerio Público, después de que solicita las medidas cautelares en el debate de medidas cautelares, el asesor jurídico también se pronuncia si está de acuerdo con el Ministerio Público o si cree que debe ser otra medida cautelar la que se le debe imponer al imputado. Entonces, sí, la víctima puede solicitar una medida cautelar a través de su asesor jurídico. Y bueno, la procedencia de las medidas cautelares están plasmadas en el artículo 154 del Código Nacional, y este artículo nos establece que después de formulada imputación o vinculado a proceso el imputado, se solicitan las medidas cautelares. ¿Por qué después de la imputación o de la vinculación? Cabe hacer mención que hay un término constitucional, que son 72 o 144 horas. La formulación de imputación, cuando se hace la formulación de imputación, normalmente ya pasaron 30, 20 horas después de que se puso a disposición al imputado, porque ya pasó la audiencia de control de detención, etcétera. Entonces, si el imputado no se acoge, no duplica el término constitucional, las medidas cautelares se solicitan en el momento que se solicita la imputación al sujeto que está detenido. ¿Por qué? Porque si el imputado duplica el término constitucional, el imputado se va a ir 3 días. Faltarían 3 días más para la audiencia de vinculación a proceso. ¿Qué va a pasar con el imputado esos 3 días? Entonces se deben solicitar antes de la vinculación a proceso las medidas cautelares. La proporcionalidad. El juez debe de velar por la proporcionalidad de la medida cautelar. ¿Qué es esto? Debe de fijarse cuál es la pena máxima del delito, cuál es la pena mínima del delito. Si para fijar una medida cautelar de prisión preventiva justificada, obviamente el delito debe tener como pena privativa de libertad. Entonces, la proporcionalidad es muy importante y es en la que se basa el juez para dictar la medida cautelar que se le debe poner al imputado. Toda vez que el Ministerio Público, como ya lo mencioné, creo que ya lo utilizan como regla general, casi siempre solicitan la prisión preventiva justificada, y no en todos los casos procede. Muchas gracias, Rodrigo. Fíjate que yo estoy en contra de que sea una regla general la medida cautelar de prisión preventiva justificada, porque la esencia del sistema para mí era no tener tantas personas en reclusión, sea preventiva o no, sino darle una solución, unas más a lo que es este sistema, desahogar ese tipo de sobrepoblación y darle una reparación del daño a la víctima. Y yo creo que imponiendo una medida cautelar y toda vez todo mundo a la cárcel, pues no nos permite un funcionamiento real del sistema acusatorio. Yo quisiera hablar contigo, sobre todo hacemos 2 diferencias. Hay una prisión preventiva oficiosa contenido en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y la otra, la prisión preventiva justificada. Tú nos comentas en tu amplio currículum que fuiste Ministerio Público Federal, Ministerio Público Local y ahora defensor. Entonces tienes esta tripartita función y sobre todo visión de las cosas. ¿Cómo ven los ministerios públicos la prisión preventiva justificada? ¿Cuál es el objetivo? Y sobre todo, porque ya tienes otra visión de defensor. Sí, claro. ¿Cómo puedes atacar una prisión preventiva justificada? Yo creo que sería muy, muy padre para nosotros y muy nutritivo que tú nos des ambas visiones. A ver, ¿yo cómo puedo pedir una prisión preventiva justificada y cómo la puedo combatir? Creo que sobre todo en esta parte que estamos viendo que se están basando los ministerios públicos en la prisión preventiva justificada en sentencias previas o procedimientos previos.
por eso están pidiendo la prisión preventiva justificada, pero no acreditan cómo fue el comportamiento del imputado. Creo que ese es un principal alegato, pero sí me gustaría que tú nos llenaras aquí este lugar de conocimiento de esas dos visiones que tienes. Sí, gracias. Pues sí, mira, la visión que tiene o que tenía yo como Ministerio Público sí es completamente distinta a la que tengo ahora como defensor, ¿no? Y que me ha ayudado ahora en los debates de medidas cautelares, ya sabes, cuáles son las debilidades de la Fiscalía, ¿no? Como Ministerio Público, siempre ves al imputado como el peor, ¿no? Yo, como cuando trabajé como Ministerio Público, siempre estuve en la Fiscalía de Secuestros, entonces era prisión preventiva oficiosa, ¿no? Sí me tocó cubrir algunas audiencias de otros delitos, en donde sí tenías que justificar por qué el imputado debía estar en prisión preventiva, aun cuando no era justificada. Como defensor, tienes muchas armas para desvirtuar la justificación del Ministerio Público. Como comentábamos, cuando le dan dicen sus generales el imputado, es importante que ahí establezca que tiene un domicilio fijo, un trabajo fijo, que tiene una vida estable, ¿no? Que tiene una familia. ¿Para qué? Para que no tengamos ese miedo como ministerios públicos de que ya no va a acudir a la siguiente audiencia, ¿no? Que es una de las finalidades de la medida cautelar. Ahora, también la peligrosidad. La peligrosidad la medimos en el tipo de participación que tuvo el imputado en el delito. En un delito de secuestro, no es lo mismo la persona que lo cuidó durante el secuestro a las personas que lo levantaron o hasta lo mutilaron, ¿no? Entonces no se le puede aplicar los mismos criterios, aunque para todos es prisión preventiva oficiosa en este delito, pero la diferencia de las participaciones es muy importante para justificar la medida cautelar de prisión preventiva. Y entonces, ya como nos habías dicho, no hay debate, hay debate, pero no hay debate porque es prisión preventiva oficiosa en los delitos contenidos en el artículo 167, que son violación, homicidio, secuestro, que son estos delitos que tanto dañan a nuestro querido México, entonces, y sociedad. Pero en los otros delitos, por ejemplo, yo tuve un asunto de, creo que era un robo de unos tanques de gas. Y entonces pidieron prisión preventiva justificada porque había sentencias previas de uno de los sujetos. Me gustaría que tú me dijeras cómo podemos argumentar en contra. Sí, claro. No pueden. Hay que quede claro que que todos los asuntos son distintos, aunque estemos tratando el mismo delito. Todos los son distintos. Entonces no podemos, en este asunto que me comentas del robo de los tanques, yo creo que la persona no es como para que esté en un reclusorio, ocupando un lugar que a lo mejor lo puede ocupar un secuestrador, ¿no? Entonces esto es de las fallas que aún tienen, yo creo que la Procuraduría de la Ciudad de México y del Estado de México, que es donde más litigo, porque insisto, piden siempre la prisión preventiva y no la justifican como debe ser. Entonces, pero aquí estamos en un sistema garantista en donde el que decide es un juez de control y el juez de control es completamente imparcial y entonces él va a decidir si es justificado o no la prisión preventiva. Rodrigo, mira, tenemos varios comentarios de nuestros radioescuchas y nuestros queridos alumnos que nos están viendo ahorita por el video en la página de Facebook y quisiera yo leerte uno de los comentarios. Claro. Dice, buenas tardes y gracias, es de Gisette Soria. Como siempre, temas necesarios e imprescindibles para nosotros como abogados. Mi comentario es el siguiente. ¿Por qué razón algunos, o razonamiento, del Ministerio Público de imponer la medida cautelar de prisión preventiva por el motivo de tener familiares en otros estados y que tal cuestión es suficiente para demostrar un posible riesgo de sustraerse de la justicia? ¿Qué opina, maestro, sobre el sistema acusatorio que tiene esa completa influencia de los medios y redes sociales? Lo que comenta la compañera, no, una prisión preventiva no justificada
en el asunto que está comentando, hay otra medida cautelar que es el no permitirlo salir de la ciudad donde radica. Entonces, a lo mejor esa medida cautelar quedaría mejor que la prisión preventiva, ¿no? Aunque tenga otras familias en otros estados, en otros países, no es como regla general que por eso se tenga que sustraer de la acción de la justicia, ¿no? Si es reincidente y a lo mejor ya lo hizo alguna vez, ahí sí se justificaría la prisión preventiva. Pero si es primodelincuente y tiene una vida estable, no creo que sea necesaria, o no creo que se justifique la prisión preventiva. Muchísimas gracias, nos da las gracias y nos dice que cuál es la influencia de los medios y las redes sociales en el sistema acusatorio. ¿Tú crees que hay una influencia de los medios y las redes sociales en el sistema o en las decisiones de los jueces? No creo que haya una influencia en las decisiones de los jueces. Yo creo que hay una influencia en la conciencia de la gente, ¿no? En el caso del asunto del BMW, todos lo satanizaron, todos dijeron que sí, que era culpable, que no sé cuántos años le querían poner de prisión, pero yo creo que las redes sociales influyen más en la conciencia de la gente y obviamente en la decisión de los jueces no tienen nada que ver las redes sociales. Bien, maestro Rodrigo, yo le agradezco mucho que esté el día de hoy con nosotros y sí quisiera que viéramos esta parte de la reconstrucción social con la medida cautelar. ¿Cuál es el objetivo de la medida cautelar? El objetivo de la medida cautelar, como ya lo mencionamos, primero es resguardar la seguridad de la víctima, ¿no? ¿Qué es esto? Que el imputado no tenga represalias en contra de la víctima, porque en la formulación de imputación se le hace saber quién es su acusador. Entonces, ahí a lo mejor puede haber alguna represalia, pero hay medidas cautelares que le prohíben acercarse a esa persona. Entonces, igual, insistimos, no aplicaría la medida cautelar de prisión preventiva. Otra de las finalidades es asegurar que el imputado comparezca a las audiencias durante todo el proceso. Y otra de las finalidades de las medidas cautelares es que no obstaculice las investigaciones, ¿no? Que no vaya con el Ministerio Público y lo soborne, que no lo amenace. Entonces, pero insisto, hay otras medidas cautelares que pueden evitar esto. Oye, Rodrigo, yo cada vez que leo el capitulado de las medidas cautelares, hay uno que me llena mucho de inquietud, que es esta parte de tener un aparatito en tobillera y que te lo pueden imponer, pero el Estado no tiene esa tecnología. Acabo de leer hace una semana que efectivamente señalaron, creo que fue la Suprema Corte de Justicia, que decía que quien tenga dinero que se lo ponga, ¿no? Y entonces que quien tenga dinero y se ponga ese aparatito puede estar arraigado en su casa o en cierto diámetro o lugares que pueda él ser frecuentado con ese aparato y tengamos la certeza de que efectivamente está aquí, que se pueda presentar, porque la medida cautelar es efectivamente tener a la persona para que responda ante la justicia y ante la víctima u ofendido. ¿Cómo ves? ¿Crees que sea prudente esa medida cautelar o que sea muy poco viable? Me parece muy poco viable. La verdad es que en el tiempo que estuve en el Ministerio Público y ahora de defensor no la he visto. Entonces, aparte ahí hay un vacío muy importante hasta que se pronunció la Suprema Corte, porque no sabíamos quién iba a pagar ese aparato, si el gobierno lo iba a proporcionar, si tenía los recursos para proporcionarlos, o era el propio imputado, ¿no? El que iba a pagar ese aparato, ¿no? Entonces ahí hay un gran vacío y se me hace muy poco viable esta medida cautelar. Pero aparte vamos a tener que tener un oficial de la Corte vigilando el aparato día y noche para que se cerciore efectivamente que no se está sustrayendo en la acción de la justicia, ¿no? Sí, como una alarma en cuanto se aleje del radio que suena. Ajá, ¿no? O sea, se supone que el aparato hace esa parte, ¿no? También me gustaría que hiciéramos la diferencia, ¿qué te parece?, entre medidas cautelares y medidas precautorias. Claro. Para que nuestro auditorio entienda cuál es la diferencia entre esas medidas. ¿Cómo ves? Claro que sí. Las medidas precautorias más que nada son, por ejemplo, en los delitos financieros, ¿no? El embargo de cuentas también es una medida precautoria. Si una persona está imputada en un delito financiero, pues obviamente se le puede imponer una
una medida precautoria de un embargo de bienes, por ejemplo, ¿no? La diferencia con las medidas cautelares es que, aparte de que las medidas cautelares son más extensas, las medidas cautelares tienen unas finalidades específicas, como las que habíamos mencionado. Gracias, Rodrigo, pues de verdad que nos has ilustrado con este tema tan importante y toral para el procedimiento acusatorio y para entender por qué las personas pueden en ciertos casos o hechos delictuosos estar en prisión preventiva y en otros hechos delictuosos no estarlo. También yo quisiera invitarte para una próxima ocasión que estés con nosotros con algún otro tema ligado a este mismo y agradecerte que el día de hoy estés aquí con nosotros en Hablemos de Derecho Procesal Penal. A nombre del doctor Carlos Cuenca Dardón les doy las gracias a todos nuestros radioescuchas por estar conectados con nosotros a través de nuestro Twitter @HDP-Penal, nuestro Facebook del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal y nuestro correo electrónico que es hablemosdederechoprocesalpenal@gmail.com. Los invitamos a que nos escuchen el próximo miércoles en punto de las 5 de la tarde con otro tema tan novedoso y un experto tan brillante como es usted y todos los maestros pertenecientes a este colegio, porque he de decir que la mayor parte de nuestros ponentes en este radio, en este espacio que nos otorga el doctor Carlos Cuenca, así como nuestro director y el director de la División de Universidad a Distancia, nos permite estar con puros miembros del Colegio de Profesores de Derecho Procesal Penal. Gracias y pues nos escuchamos a través de Radio Yus, canal multimedia en Avenida Universidad 2219. Esto fue una producción de Yus Canal Multimedia Radio.